En la unidad 2, uno digo, hay sobre el proceso de poblamiento del territorio argentino, pero después hay muchos temas que hacen a la forma y a la función de las ciudades, a censos de los años, los distintos censos que se han realizado en el país, y después hay que completar el censo del 2010 y el censo del 2022 con datos actualizados. Después sobre las comunicaciones, cómo han avanzado las comunicaciones, el ferrocarril, las telecomunicaciones con la radio, la televisión y los satélites. Eh, y hay muchos temas, ¿no?, que me parece que no hacen al objeto de estudio de nosotros, de la Escuela de Guía de Montaña. El objeto, yo siempre, o por lo menos las veces anteriores le he dicho, el objeto de estudio de la Escuela de Guía es la montaña. Usted tiene que conocer básicamente todo la conformación de la montaña, y esta unidad uno es como que ocupa mucho tiempo en temas que no hacen al objeto de estudio. Es más, para una carrera de geografía, un profesorado de geografía me parece, o algo que tiene que ver con la geografía, turismo también puede ser, pero no con la escuela de guías precisamente. Entonces a mí me gustaría darle otra vuelta de rosca, ¿viste? Profundizar un poco más en lo que es. La unidad 2 sí son todos los, que es la más copada para mí, que está todo lo que es ambiente argentino en cuanto a la conformación del territorio, de los aspectos geológicos, provincia geológica, formación interna o los procesos endógenos, formadores del relieve, procesos exógenos que ayudaron a modelarlo una vez que estuvo formado. Las provincias geológicas del territorio argentino, que yo tomo a, a Víctor Ramos. Víctor Ramos, ya le dije, que es un geólogo, doctor en geología, es egresado de la UBA, después fue premiado hace poco, hace muy poco, hace 2 o 3 años, se lo dije la otra vez en terreno, con el premio a la medalla de oro en la Academia de Ciencias Geológicas. Eso es un reconocimiento de la ciencia, todos los aportes que ha hecho él por eh, todo el estudio que ha hecho sobre la cordillera de los Andes, todas las acreciones, que nosotros, me parece, si no lo recuerdan, las acreciones cuando parte de microcontinentes se acrecionaban o se unían al continente de Gondwana. Para que nos figuremos, es como si Gondwana hubiese sido una gran topadora, eso lo menciona él, una gran topadora hubiese. Ahora la tectónica de placas es la placa de Nazca que va hacia el este, y la placa sudamericana que va hacia el oeste. Entonces hay una subducción ahí en el océano Atlántico, en el océano Pacífico, hacia el continente americano, y en otro momento de la historia geológica de la Tierra, Gondwana, lo que sería la placa sudamericana, arrasaba, iba mucho más rápido y iba acrecionando otros continentes, otros microcontinentes, como por ejemplo, para que nos figuremos qué es lo que sucedía, es como si nosotros fuésemos más rápido y nos comemos o incorporamos a nuestro territorio lo que es la isla de Pascua en Chile y todas esas islas que aparecen ahí en el Pacífico. La isla de Pascua, por su alejamiento, por sus condiciones climáticas, por su situación geográfica, latitudinal y longitudinal, tiene un clima preciso. Al tener un clima preciso tiene una flora y una fauna especiales, y por lo tanto tiene, digamos, organismos de vida distintos a los que están en el continente. Entonces esa fauna y esa flora en millones de años que van a estar luego fosilizados se van a acrecionar. Eso es un territorio que se ha construido en otro lugar, distinto o ajeno a lo que sucedió en el continente, y por eso se llama acreción. Es algo figurativo como para explicar esto. Bueno, esta unidad 2 es la que más me gusta. Y después la unidad 3 habla de las regiones de las regiones montañosas de la Argentina, y tomamos a Capitanelli. Capitanelli es un geógrafo que escribió sobre esto, habla sobre el clima, la flora, la fauna, parte de geología, pero desde un punto de vista geográfico. Él no hace una descripción completa de los aspectos geológicos, sino que más bien lo agrupa como regiones geográficas que incluyen estos aspectos geológicos, climáticos y de población. Entonces ahí aparece la región de Cuyo,
Ahí aparece la región del noroeste argentino, la región del noreste argentino, la Patagonia, la Pampa y, y la región del sur que incluye la Tierra del Fuego y la Antártida y islas del Atlántico Sur. Entonces, esta regionalización que hace Capitanelli es desde un punto de vista geográfico, que está bien, pero tiene en cuenta muchas cuestiones que tienen que ver con la producción o con la actividad económica que realiza el hombre en los espacios urbanos y en los espacios rurales y agrícolas, ¿no? Agrícolas y rural, cuando digo rural me refiero al descampado, por ejemplo, a los bosques y todo eso. Entonces, él hace eso. Para completarlo un poco con más lo que hace la geología, yo le incorporé algo de un geólogo alemán que se me fue el nombre. Bueno, un geólogo alemán que hizo todo un inventario, no el inventario glaciar actual, pero hizo un inventario de glaciares más o menos en Chile y agrupó por regiones en cuanto a la falta o presencia de humedad. Entonces hizo una categorización un poquito, a mi juicio, más bonita de lo que hace el ambiente de montaña que lo que hace Capetinelli. Es distinto, ¿no? Son distintos los puntos de vista, pero me parece mucho más apropiado este sistema de regionalización que ha hecho él a las pretensiones de la escuela de guía. Así que bueno, más o menos eso va a ser, la materia, cómo vamos a dividirlo y cómo la vamos a llevar este año. Los parciales van a ser 3, igual que el año pasado. Vamos a tener el parcial 1 por plataforma, con múltiple opción, igual que el año pasado, 1 hora para resolverlo, un solo intento. Si hay alguna cuestión climática o algo que afecte, vamos a tratar de, de, de activarlo automáticamente, o sea, manualmente, mejor dicho, no automáticamente. Por lo tanto, ustedes, si están en, qué sé yo, en Córdoba o en, no sé, o en Salta y me dicen, o en el sur, y me dicen, che, se me cortó la luz, activámelo cuando vuelva, o mandámelo de nuevo para que lo pueda hacer, o siempre dentro de esas 24 horas, me lo tienen que avisar por mensaje de texto o me llaman por teléfono. Ahí al toque, cosa de que yo pueda ingresar y activarlo. Si me escriben un mensaje por plataforma, seguramente no lo voy a ver, lo voy a ver 1 o 2 días después, o un día después, y ahí ya estamos perdidos. Parcial 2 va a ser El año pasado había hecho un parcial que eran las provincias, cada una de las provincias, ustedes armaban grupos de A2, siempre de A2, nunca de A3, grupos de A2 y habíamos hecho provincias, Catamarca, todas las provincias montañosas, incluso Buenos Aires, y había un chico que se anotó tarde y le di Misiones. No había mucho para hacer por Misiones, pero bueno, salió algo bonito que hizo. Este año no lo voy a hacer de esa forma. El trabajo va a ser similar, pero me parece que vamos a profundizar en este tema de geología y vamos a hacer por provincia geológica. Entonces yo les voy a dar una provincia geológica, por ejemplo, precordillera, a alguien, a un grupo, cordillera frontal a otro grupo, bueno, listo, la Antártida, Andes antárticos, ahí más fácil, los Antartandes, ahí está. A otro grupo, la Puna, a otro, Sierra Subandina, Sierras Pampeana, Macizo Brasiliano, Tandilia, Ventania, Balcarce, no por provincia, sino por provincia geológica. Esto lo que nos va a permitir es conocer más en profundidad la provincia geológica, porque van a hacer una buena descripción y una buena síntesis. Los textos lo van a buscar ustedes, me pueden pedir sugerencias. Yo ya les había dicho de que todas estas cuestiones de geología yo las saco de SEGEMAR, es la Secretaría General Minera de la Nación, y ahí están todos los geólogos, escriben y suben sus trabajos. Ahí está Roberto. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Ingresaste?
Roberto y Tomás. Bueno, estamos despidiéndonos justo, Roberto, así que nada, ya después le preguntaré a los chicos qué dijimos. No, no, bueno, sigo. Eh, ¿Cómo va, profe? ¿Cómo va? ¿Todo ¿Qué bien? sé? Bien, ¿vos? Bien, bien, acá retomando. ¿Estás en Chile todavía? No, no, acá Ah, en Zapala nomás con frío. ah, como atrasaron una hora en Chile, digo, capaz que te equivocaste y entraste tarde. Tengo un día, estaba con el laburo. Estoy justamente con una clase de inglés, ahora me conecté acá, así que vamos a ver cómo Uh, divido uno y otro en cada lado. bueno, bueno, dale. Eh, bueno, entonces eso va a ser, nos va a permitir eso. La Segemara es la Secretaría General que, ay, qué precioso ese gato. Yo tengo un amor, una fascinación por los gatos. Qué bonito. ¿Cómo se llama? Michi. Michi. Che, pueden hacer participar a los gatos, son divinos. Son los más buenos que hay. Eh, bueno, la Secretaría Se esta es lo rega que... todo en se rega todo en el nombre. Michi. Ahí sí. ¿Cómo le pongo? Michi. Es muy bonito. No, pero estuvo bien porque estuvo acorde a la toponimia, para que Claro. uno lo relacione bien. Nombre de mi hijo igual. Claro, Michi. El otro día había visto un reel que le habían puesto naranja, una cosa así, naranjero, naranjita, una cosa así, era un gato así naranja. Está bien, ese es más Naranjoso. naranjoso, ajá, naranjoso. ¿Lo has visto? Sí, pues. Ah, bien, bien. Y, bueno, entonces esto de la Secretaría General, hay todos los geólogos del país y de otras partes, Perú, Bolivia, Chile, Brasil, suben sus trabajos, incluso hay textos en inglés, suben sus trabajos ahí a la Secretaría porque son trabajos que van actualizando. Hace poco veía un video de Víctor Durán, Víctor Ramos digo, donde Víctor Ramos le sugería a unos chicos que estaban estudiando la creación de ahí de Arequipa, la zona de Arequipa de Perú, todo lo que es toda la construcción de los territorios desde el norte de Sudamérica, de Perú, parte de Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Argentina ha tenido distintos territorios que se han ido crecionando, así como les conté de Cuyania, que es precordillera, Chilenia, que es de cordillera frontal. Bueno, así más al norte está Arequipa y hay otros terrenos acrecionados que tienen más o menos 450 millones de años eh, y tienen una edad distinta a lo que es el territorio gondwánico, que son 540 y más. Ahí hay trabajos actualizados muy buenos, entonces de ahí pueden llegar a buscar. Ustedes ponen en el buscador de la SIGEMAR, ponen por ejemplo sierras subandinas, y ahí le va a aparecer un montón de trabajos y ahí van viendo. Cuando van entrando los trabajos van a ver el recorte que el geólogo hace, ¿no? Y le dice, bueno, yo voy a trabajar en una escala de 1 en 50.000 o en 1 en 100.000 o en 250.000 y hacen el recorte del territorio y ahí ustedes pueden ir dimensionando más o menos lo que quieran hacer. Si las provincias geológicas son pocas, y los grupos son más, son muchos, divido la provincia en dos grupos. Entonces una provincia, un sector de la provincia geológica, la C1, por ejemplo, si decimos sierras pampeanas, alguien va a hacer San Juan, San Luis y Córdoba, y otro hará Catamarca, La Rioja, eh, por ejemplo. O si decimos cordillera frontal, uno hace, lo que pasa a Mendoza, yo no quiero meterla porque ya la estudiamos el año pasado, pero bueno, podemos incorporar Mendoza y San Juan y Catamarca, ahí tendríamos dos grupos o tres grupos. O precordillera, Mendoza, San Juan, Catamarca y parte de La Rioja, ahí tendríamos cuatro grupos. Entonces así va a ser el parcial. En ese parcial le voy a pedir la altura máxima de esa unidad geológica, les voy a pedir distancia, lo mismo que hicimos la otra vez, les voy a pedir los pueblos originarios que habitaron esa zona. Para ver lo de los pueblos originarios, salvo que Elisa sugiera otra cosa que sea más actualizada, pero yo le sugiero siempre academia.edu. Ya se lo dije el año pasado. En ese también hay muchos archivos muy buenos
muy buenos, documentos que se pueden descargar en PDF, no hace falta suscribirse. Ustedes se googlean directamente con su cuenta de Google y descargan el PDF y ahí pueden ir estudiando ese pueblo o esa comunidad que habitó esos lugares. Como lo buscan, por ejemplo, si le toca la Sierra Pampeana y hacen la parte de San Luis, pueden poner pueblo originario de San Luis. Y ahí le van a aparecer, o de Córdoba, y le van a aparecer, bueno, ahí hay 3, 4 comunidades bastante interesantes. Hay muchos archivos, muchos textos muy buenos. Y después vamos a la parte más actual y ahí buscan en donde encuentren, ahí ya se lo dejo a criterio de ustedes. Pueden llegar a ver algo de los archivos de turismo de gobierno o entrar a la página de gobierno de cada provincia y ahí pegarle un vistazo y fijarse qué es lo que escriben sobre flora, fauna, población, carreteras o rutas importantes, aeropuertos, todo eso, lugares de abastecimiento, todo eso para ver si ustedes tienen que hacer una expedición en el lugar. Y después, bueno, claro, el lugar que eligen ustedes para hacer una expedición puede ser el punto más alto de esa provincia geológica, puede ser una montaña que en su vida la han escuchado nombrar, porque puede aparecer. Hace unos años un chico hizo el volcán El Cóndor en Catamarca y bueno, después fueron a subirlo, así que se coparon tanto que fueron. Y bueno, el Cóndor tenía un solo ascenso, que era de Marcelo Escanú, que lo había subido en la década del 90, y estos chicos fueron, bueno, hace 2 o 3 años. Así que nada, después, bueno, construimos, podemos hacerlo con Google Earth, podemos hacer las rutas posibles. Les voy a, creo que el año pasado les compartí, no sé si el video lo hice tarde, pero creo que les compartí cómo usar el ArgenMap. El ArgenMap es del Instituto Geográfico Militar y es una aplicación o una pestaña dentro del Instituto Geográfico Militar en servicios que te permite ver Argentina en su totalidad y ustedes le pueden agregar capas. Entonces le pueden agregar las capas que ustedes quieran y ahí en una de las capas está las cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar. Entonces, y ahí pueden elegir escalas. Pueden elegir escala 1 en 50.000, 1 en 100.000, 1 en 25.000, siempre y cuando esté el relevamiento hecho por el IGM. 1 en 100.000 y uno en 250.000. Y después hay un atlas de Jujuy, hay un atlas de Salta que también son interesantes para los que los toque esa zona. En esas cartas topográficas directamente en pantalla pueden ver la toponimia, pueden ver las alturas de las montañas, pueden ver las curvas de nivel, las ciudades y poblaciones cerca. Claro que son las cartas viejas, ¿no? O sea, cartas de la década del 40, pero la toponimia no ha cambiado, salvo, bueno, algunos casos contados como en la precordillera nuestra que se ha cambiado todo. Pero está esa aplicación para que los de... Yo hice un video para explicar cómo se usa, así que después cuando lleguemos a esa parte se los paso para que lo vean. En ese mismo ArgenMap ustedes eh, pueden hacer un archivo KML en Google Earth, no sé si lo aprendieron a hacer o lo han hecho, o sea, para hacer una ruta de un posible ascenso, y ese archivo, esa línea o ese vector que construyan, lo descargan y lo llevan al ArgenMap. Entonces lo superponen a esas cartas topográficas. Entonces le va a salir el mismo recorrido que hicieron en el Google, que no tienen ni idea cómo se llaman esos lugares por donde van, los ponen en el ArgenMap y le va a saltar el nombre de los ríos, de las quebradas, de los glaciares, si es que tiene nombre, la vegetación, porque tienen las cartas topográficas, y los nombres de los cerros ahí cercanos, las sierras, los cordones o lo que sea. Eso está muy bueno para ir viendo estas cuestiones de toponimia que yo tanto insisto. Y bueno, ¿qué otra cosa? Más o menos va a girar en eso el parcial. Tengo que armarlo, obviamente, porque es el segundo recién, pero lo he pensado de esa forma. Me parece más entretenido
que decirle, hablen de la montaña de Mendoza, de Chubut, hablen de la montaña de Santa Cruz, hablen de la montaña de, bueno, me parece más atinado, digo, hacerlo por provincia geológica y no por provincia geográfica. No sé si me explico bien. ¿Se entiende bien la diferencia? Bueno. Y eso va a ser, entonces, parcial 1, plataforma, parcial 2, este trabajo que va a ser de 2. El parcial 2, ya llegado el momento, yo se le voy a dejar las consignas antes de las vacaciones de julio. Van a tener todo julio, que van a estar de vacaciones, pero el que se quiere poner se pone. Después vamos a tener 2 o 3 o 4 semanas de agosto, quizá para septiembre, ya lo presentamos. Cuando lo presentamos, digo, pueden hacer un video de pocos minutos, o pueden hacer una presentación en pantalla también de pocos minutos. Yo digo 10, 15 minutos como mucho, porque por ahí los temas son interesantes, se copa y da para hablar un montón, pero bueno, se extiende. El año pasado una de las chicas tuvimos como 1 hora y media hablando de su tema y realmente fue larguísimo, porque los otros ya tuvimos que pasarlo para el otro día. Pero bueno, esos serían los tres parciales. La misma forma que el año pasado. Sacamos más de 8 y vamos a hacer o sea, quedan en condiciones regular con la materia aprobada como presencial. No pueden ir a firmar la libreta, ya se los dije la otra vez también, porque las chicas me matan, porque no hay acreditación, en realidad no hay acreditación en distancia, el régimen académico interno no nos permite, pero como el proceso de formación ha sido continuo, han estado en forma continua siendo evaluados, lo hacemos de esta forma. El que tiene más de 8 aprueba la materia con la nota que saque, se presentan en una mesa examinadora, se anotan en la mesa y se presentan preparando un tema. ¿Cuál tema puede ser? El tema que trabajaron en el parcial 2. Hablan de eso. Yo no le voy a hacer preguntas porque es un coloquio, es una presentación nada más, es para intercambiar ideas. Si son 5 o 6, lo podemos hacer así hablado, coloquio. Lo bonito del coloquio es que cada uno de los estudiantes que está ahí rindiendo escucha al otro y aprende. Y lo otro es, si son más de 5, 10, qué sé yo, como se va a extender mucho ese coloquio, lo hacemos escrito. Entonces directamente escriben el tema, no me lo llevan escrito, sino que lo escriben ahí en el aula, el tema que han preparado, que va a ser seguramente el tema 2, o si les quedó gustando otro de los temas, pueden hacerlo. Ahora les muestro en la plataforma, voy a compartir pantalla y les muestro un poco, el cronograma. A ver, compartimos ventana, pantalla completa. Ahí va, vamos con el cronograma. 2025, salidas mendocino, argentino. Cronograma. Acá en el cronograma vamos a tener nosotros los días que pueden ir avanzando. Esto lo tengo que modificar porque este es el del 2024. Tengo que presentar el cronograma y tengo que presentarles el programa, por eso todavía no lo he subido. Lo estoy armando porque estoy incorporando algo de bibliografía nueva. Acá encontré un texto, el año pasado lo leí, me voló la cabeza, me gustó mucho, que se lo voy a incorporar a ustedes también, se llama Territorio Pehuenche del Lonquimay. Muy bonito, muy bien explicado y un poco que es un texto viejo de la década del 90, pero viene a fortalecer las ideas de que los territorios mapuche vienen antes de la construcción del Estado-Nación, y cómo los distintos peritos de Argentina en 1881 salió el Tratado de Límites entre Argentina y Chile, pero unos años antes, unos 5 a 10 años antes, no me acuerdo si era Balmaceda el perito chileno, no me acuerdo bien, pero sí sé que es Perito Moreno y el par de Chile, trataron de borrar de la historia, digamos, la cultura y los pueblos originarios. Entonces comenzaron a escribir a partir del desconocimiento, que este lugar no hay nadie, está lleno de... nada. Entonces esto viene como
a contar esa historia que nunca nos contó nadie. Y me pareció muy interesante porque describe muy bien cómo vivían, cómo se dividieron las comunidades, el sur de Mendoza, Río Atuel hacia el sur, hasta todo lo que es Neuquén. Y después parte de La Pampa y los sectores de Chile. O sea, cómo nosotros nos sacamos ese mapa político geográfico nuestro actualizado, cómo desdibujamos todos esos límites y empezamos a ver un límite distinto que era el que tenía este pueblo originario. Ese texto me parece importante porque lo pueden leer como para tener referencia, para buscar otros textos también que hagan al poblamiento del territorio argentino en la unidad 1. Ahí sucede lo mismo en todas las comunidades hacia el norte y en todas las comunidades hacia el sur, hacia el este y bueno, y en lo ancho y en lo largo del territorio argentino. Pero me pareció muy bueno traerlo. Entonces volviendo acá yo le voy a ir subiendo por la unidad 2, en abril, ya queda poco. En marzo, bueno, ahí tengo que modificar las fechas, pero es semana a semana para que ustedes se vayan ordenando en qué es lo que van a ir leyendo. El proceso de poblamiento del territorio, conformación política del territorio argentino, el sistema urbano, la red multimodal, ta. Y después el 2, aspecto geológico, y lo vamos a ir desarrollando semana por semana. No es que nos vamos a conectar toda la semana, sino que para que ustedes tengan un orden. Ese orden se lo van a ir dando también un poco las actividades. A ver si tengo acá la unidad 1. Bueno, acá está. La unidad 1 de este ambiente mendocino. Este ambiente argentino. Se repitieron, ¿no? Ambiente argentino. Cronograma, modelo, programa, unidad 1. Ahí está, aspectos culturales. Bueno, el cuadernillo ahora tiene este logo del Instituto Universitario de Actividades Físicas y Deporte. Ya no es más IEF y tampoco es un 9016. Ambiente argentino, unidad 1 de la cultura. Bueno, ahí le puse una foto de Tilcara, que me pareció muy bonita. Pucará, Tilcara de Jujuy. Hice un viaje y bueno, no volvés más de esos viajes. Uno se queda ahí atrapado en esos lugares. Acá, bueno, va introducción. Cómo se va desarrollando. Lo que quería mostrarles es Purmamarca, Tilcara. Lo que quería mostrarles es las actividades. Bueno, ahí empiezan actividades, los significados y algunas definiciones. Ahí está, actividad 2. Dice, observa el siguiente video y responde. Las siguientes preguntas están diseñadas para fomentar el análisis profundo y crítico del contenido del video, relacionándolo con conocimientos previos y promoviendo la reflexión académica. Y ahí vamos a hacer un análisis histórico-geográfico, cómo influyeron los procesos coloniales y las disputas territoriales en la Confederación. Bueno, tienen 5 preguntas. Este es un video, pero hay otro que es un texto. Otro trabajo práctico es un texto. De este estilo, de esta forma, hay 2. Ese y el otro trabajo. Eso más las actividades es la que ustedes tienen que incorporar en sus carpetas. Ustedes tienen que armar, igual que el año pasado, una carpetita en mi documento donde quieran ponerla y ahí poner actividades y la van colocando ahí, las actividades, los trabajos prácticos y todo esto de análisis. Los que ustedes consideren que sería buena una devolución, o sea, o que tienen alguna duda, plum, me lo mandan por mensajería interna y hacemos una devolución. Acuérdense que no se los corrijo, salvo que sea muy grosero el error, pero no se los corrijo y le hago la devolución, así el proceso va dinamizándose. Lo que sí les pido es que tengamos un buen contacto como el año pasado, o mejor, aquellos que han estado en contacto permanente, está buenísimo, sigamos de esa forma. Los que han tenido poco contacto con plataforma, mejórenlo un poco, porque de esa forma van a ir aprendiendo un poquito más de lo que es el ambiente argentino. Y voy a notar también la preocupación de ustedes en la materia, o el cariño, digamos, que le van poniendo a la materia.
Eso yo lo veo reflejado en la mensajería. Yo después, cuando voy a sacar notas finales, miro mensajería, tengo un solo mensaje de un estudiante que me dice cuándo empezamos, ponele. Y ya después nos desconectamos, nunca más preguntó, hizo los parciales, pero bueno, no hay contacto. Entonces, está bien que sea a distancia, pero lo lindo es este ida y vuelta que tenemos entre nosotros, ¿no? Eso en cuanto a actividades. Va a ser actividad, la unidad uno va a ser así, la unidad 2 va a ser así, la unidad 3 va a ser así. Vamos a estar así mensajeándonos permanentemente por mensajería interna. Cuando haya una duda específica, si ustedes ven que pasa un tiempo y no respondo, ahí me mandan un mensaje. Un tiempo me refiero eh, a una... Lo mismo el año pasado, si van a la montaña y me dicen, che Nico, mirá, estoy en San Luis, subí tal cosa y me gustaría saber algo, listo, busco, mando por WhatsApp y ahí se ponen a estudiar lo que han visto, ¿ah? O les voy explicando, o bueno, esa confianza que teníamos en el pasado sigue igual. Pero respecto a la materia, si hay alguna duda respecto a la materia, ahí me mandan mensajería interna, yo trato de responderle ahí rápido, una semana, ustedes saben que me estoy demorando una semana más o menos en responder, quizás un poquito más, de acuerdo a cuando van presentaciones de actividad y me demoro un poco más, pues tengo que leer uno por uno para hacer la devolución. Eh, Volvemos a los cuadernillos. Cada una de las salidas que vamos a hacer al campo o al territorio, o las entradas en terreno, como yo le digo, va a ir con un cuadernillo. Este año voy a incorporar una estrategia de flora y fauna, de flora más que de fauna, porque fauna va a ser difícil que observen, salvo que sean pájaros, o algunos insectos, o algunos animales que anden por ahí que no sean silvestres, como las vacas, qué sé yo, guanaco no, vacas, caballos. Pero voy a incorporar, hay una forma de aprendizaje que se llaman transectas. Se transan unas transectas en línea recta o en línea obliqua, donde sea. Por ejemplo, vamos a ir a subir el Morro al Negro. Entonces nosotros decimos, bueno, desde el campamento hasta la cumbre vamos a ir a hacer un track, porque se lo van a traquear, y van a ir sacando fotos a la vegetación que vayamos encontrando. Entonces de esa forma, con la foto y con la altura del track, vamos a tratar de establecer los pisos de vegetación. ¿Cómo vamos a ver qué tipo de vegetación es? Bueno, a través de su fotografía, ustedes van a ir a Google Lens, que es una aplicación de Google, es una camarita que sale al costado, ponen la foto que sacan de la planta, le ponen lens y ahí le va a salir la especie, seguramente le va a salir el nombre científico y también posiblemente el nombre vulgar, digo, el conocimiento vulgar. Eso lo anotan la altura más o menos en que la vieron y de esa forma vamos a ir construyendo los pisos de vegetación. Vegetación más alta en los niveles más bajos y vegetación más baja, chaparrada y casi desapareciendo hacia la cumbre. Entonces esto nos va a ayudar, por más que sea morteritos, esto es replicable a otros valles, a otras quebradas también de la cordillera frontal y también de la cordillera principal. Quizás varíe un poco los metros, 100 metros, 200 metros, según si se expone o no se expone al sol, según si hay mucha humedad ambiente o mucha humedad en los ecosistemas, esos que se forman. Por ejemplo, yo siempre le hablo de la quebrada del Pochoco, la quebrada Visera, que se conoce también cuando uno va para Cine del Tupungato, Obispo, Visera Este, Visera Oeste, una quebrada al este paralela a la quebrada de Vargas. Pochoco significa agua en abundancia y ahí van a ver que de las paredes o de las laderas de las montañas sale agua, por lo tanto hay muchísima vegetación, en un humedal riquísimo y hay distintas plantas, eh, flora, digamos, directamente de ese lugar. ¿Cómo llegan ahí? Bueno, un animal va y come en otro valle, se lo trae en la panza, en los intestinos, llega ahí, hace sus necesidades, hace del 2, dirían los papis y las mamis, hacen del 2, y después eso florece. Entonces ahí empiezan a expandirse o a colonizar esos nuevos suelos. Bueno, entonces eso, cuadernillo 1, 2, vamos a tratar de hacer 6, el Niwil va a ser un cuadernillo nuevo, pues no lo hemos visto. Creo, creo que vamos a ir a Copahue, si no vamos a Las Leñas, vamos a ir para allá, para el sur, al límite con Neuquén.
Es una salida, va a estar buenísima si es que es. Y las otras son las típicas de Roca, de ahí en San Rafael de la Sismológica, eh, Vallecito de la Final y bueno, y esas. En cada una, en vez del desierto de la Valle, vamos a ir a Niwil, vamos a cambiar el escenario, así que va a estar bueno. Ahí también podemos hacer esto de las transectas, por más que no haya piso de vegetación, porque el ambiente es más de depósito, no es un ambiente de altura, sino que es un ambiente de depósito, de relleno, de material que ha descendido de la montaña, se ha meteorizado, se ha transportado y se ha depositado en esos lugares, eso lo vieron el año pasado. Entonces esas formas de depositación también genera y esa falta de humedad también genera una flora natural, una flora propia de ese ecosistema y por lo tanto esa oferta alimenticia va a atraer animales e insectos propios de esos lugares. Bueno, yo creo que eso es, hablamos de los parciales, hablamos de las unidades, hablamos de las actividades que hay que hacer y creo que no me está quedando nada más, salvo que me quieran hacer Nico, alguna ahí, consulta. perdóname, había una manito levantada de Radesh, pero aparte Manuel preguntó por el parcial 3 porque nombraste el 1 y el 2, pero no dijiste el 3 como era. Ah, el 3 están todos desaprobados. No, bueno, qué mal. ¿Listo? El 3, el parcial 3 también es por plataforma. Vamos a hacer el 1. ¿Qué les pido en plataforma? Cuando llegue el parcial 3, muchos ya están en la montaña prácticamente, en noviembre, principio de noviembre yo tengo que entregar notas, fines de octubre, ya la mayoría sube a Concagua para, si el que es campamentero tiene que armar carpa, tiene que, bueno, eh, en Aconcagua hay wifi, hay conexión, esto dura una hora, lo pueden hacer a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, en la tarde, en la siesta, o en la noche antes de las 12, a ese parcial. ¿Por qué le digo esto? Porque me ha pasado todos los años. Hay 2 o 3 alumnos distintos que suben a, ¿cómo se llama? Concagua y no sé si se confían o qué, pero no lo hacen. Ni siquiera después hacen el recuperatorio, le dan el recuperatorio y lo hacen, tampoco lo hacen. Entonces quedan libres. Para estar regulares tienen que rendir sí o sí los 3 parciales. Aunque desaprueben uno, pero lo rindieron, quedan regulares. Salvo que salgan 2 en el primer parcial, 2 en el segundo parcial y 2 en el tercer parcial. O sea, no hicieron nada, naturalmente van a estar libres. Entonces les pido eso. Sobre todo, último parcial, metamos todas las pilas ahí. Es una hora nomás. Pueden hacer el parcial propiamente dicho o pueden hacer el recuperatorio. Misma ventaja que el año pasado. Si ustedes van a hacer el primer parcial y ven que sacan 7, 6, 8, 7,5, 8, no importa, y quieren mejorar esa nota, van al recuperatorio, lo rinden igual. Porque el recuperatorio se lo habilito la semana siguiente. Cuando le habilito el recuperatorio, ustedes rinden. Y ponerle que sacan, dicen, yo me saqué un 7 en el primer parcial, un 4 en el segundo parcial, porque las preguntas son distintas, incluso son más difíciles, porque tienen una semana más de estudio. Entonces, las preguntas al ser un poquito más complejas, capaz que sacan menos nota, o capaz que sacan más si han leído. Pues también tampoco se le pide que estudie de memoria, sino que es lógica, ¿no? Que razonen de lo que se le está preguntando ahí, al ser múltiple opción. Entonces, sacan menos nota, yo le computo la primera nota, la nota más alta. Siempre le voy a computar. Si rinden el parcial y rinden el recuperatorio, le voy a computar. No se las voy a promediar, sino que le computo la nota más alta para promediar después los 3 parciales. Entonces es una ventaja que tienen ustedes. Parcial 1 y parcial 3 es por plataforma. Son 2 parciales, pero en realidad tienen 4 posibilidades para hacerlo. Porque es parcial, recuperatorio. Parcial, recuperatorio. De esos 4 parciales tengo que sacar las 2 notas más altas. Esas 2 notas más altas tienen que ser un 8, 8. Y en el segundo parcial, si está muy bien va a 10, si está más o menos va a 9, 8, 7 y ahí. No lo presentan, nada, libre. Parcial 2 tienen que hacerlo y tienen que aprobarlo para quedar regular y poder promocionar entre comillas, la materia. O sea, ir a la mesa y con todo esto que le digo. El alumno libre, alumno no, perdón, el estudiante libre
El estudiante libre rinde escrito y oral. El escrito es sobre toda la materia, son 3 unidades y son 2 o 3 preguntas por cada unidad, y después pasamos al oral. Y en el oral le voy a hacer preguntas de toda la materia. O sea, de los puntos más flojos que tuve en el parcial para remontar ese parcial, si estuvo brillante si estuvo brillante el escrito, pasamos, hacemos 2 o 3 preguntas ahí en el oral y listo. Pues se nota que ha estudiado. El alumno regular va a ser aquel que saque menos de 8 en los 3 parciales. Sacás menos de 8, ponle que sacás en todos 7, bueno, ahí quedas regular y rendís la materia, preparando el tema y el tribunal haciéndote preguntas. Silvia Quiroga y yo y Ale hacemos preguntas sobre ese parcial. Y aquellos que sacaron 8 significa que han tenido un proceso continuo, que han entendido la materia, que la han aprobado, que la han estudiado, hacen una presentación, un coloquio y no hay preguntas. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Ujú. Perfecto. Se me quedaba algo de eso que estaba diciendo, pero... ¿por qué le decía de la mensajería interna y las actividades y trabajos prácticos? Si ustedes van armando sus carpetas y en alguno me los envían para revisarlo, para conversar, para profundizar el tema o lo que sea, yo noto ese interés y ponerle que tengan 7,5, 7,6 y los pongo 8. Porque el flaco o la chica han estado preocupados y han estado indagando más. ¿Se entiende? Entonces siempre que yo he visto su preocupación, siempre le he puesto unos puntitos como para llegar a la promoción si es que en los parciales sacan un poco menos. Siempre he hecho eso y funciona. Y bueno, había alguien que había levantado la mano. Mira, en 15 minutos finaliza la llamada. Sí, Radesh. Radesh, ¿cómo andás? Me mandaste la ¿Todo actividad bien? 1. Muy bien, ¿eh? Ah, sí. ¿Cómo estamos? Yo estaba leyendo, usted mandó bibliografía y estaba leyendo lo que eran los procesos de poblamiento del país y demás, las rutas, eh, bueno, todo eso que menciona de la unidad uno, que por ahí usted dice que no tiene, no cumple tanto el objeto de estudio tanto del guía, ¿viste? Sí, Eh, Como que por ahí es una información más de saber un poco de cultura, diría. sí, sí. Pero después leí lo de las provincias geológicas y particularmente creo que hay 2 archivos que usted mandó y no entendí nada, o sea, como que eran muy técnicos Sí, y entonces como que se me complicó, ¿viste? Aunque le pusiera esmero, no le encontré la vuelta. claro. Eso yo todavía no lo explico eso. Es la unidad 2 lo que hemos leído. Claro, Sí, no. Quédate en la unidad 1 todavía. Para un poco, Avance. Rada. Ya está rindiendo bueno, el bueno, tercer ya querés finalizar. de una, de So- una. sí. Sí, yo cuando subo bibliografía, o sea, la bibliografía está ahí. Cuando le subo la bibliografía ahí es para consulta, es para ir avanzando, para ir viendo los temas. Eh, pero es optativa. Toda la bibliografía que yo le subo, ninguna bibliografía obligatoria, porque la síntesis de esa bibliografía está en los cuadernillos que hemos preparado con Silvia. La bibliografía acompaña todo ese cuadernillo y profundiza en esos temas. Entonces, si ustedes quieren saber un poco más, van a la bibliografía que está ahí de la unidad 1 y van profundizando sobre estos temas. A mí me falta subir este del territorio ahora. La unidad 2 y lo que voy a decir a Radesh de las provincias geológicas, ese tengo que darlo ese tema, porque todavía no llegamos ahí. Es recién dentro de 2 o 3 semanas, más. Por mayo, por ahí vamos a tener otra charla y ahí vamos a presentar esto de las provincias geológicas, porque es complejo, no se habla solamente de Argentina, sino se habla todo del mundo, de la tectónica de placa, deriva continental, expansión del suelo oceánico. Y ahí un poco se va a ir a entender, como lo que le venía diciendo al principio de la charla, esta topadora que era Gondwana, que tenía una velocidad de arrastre mucho más rápida que la actual, entonces iba como tragando los otros terrenos y iba crecionando, pero así como lo iba incorporando, después lo iba, cuando cambia de dirección, porque las placas tectónicas van cambiando de dirección, ¿qué es lo que le hace cambiar la dirección de las placas? Las grandes colisiones, por ejemplo, cuando la India colisiona con Asia, que se forman la cordillera de los Himalayas, bueno, se produce
un cambio muy grande en la flotación, digamos, de estas rocas o de esta litósfera, que es un poco más pesada que la capa inferior que lo sostiene. Entonces, al ser más pesada ya cambia la rotación. Para que nos demos una idea, cuando metemos el agua, siempre hago más o menos el mismo ejemplo, pero cuando metemos un agua a hervir y nosotros le echamos al azar gotitas de aceite, ¿qué es lo que hace? El agua empieza a hervir en el centro, donde está la hornalla, empieza a hervir en el centro, sube y vuelve, sube, se enfría, agarra una temperatura inferior y baja. Ese proceso está también en el interior de la Tierra con el magma. Hace ese proceso. El agua caliente va a tender a subir, el magma tiende a subir. Lo que hace que los cuerpos que estén arriba, que tienen mayor densidad, por ejemplo el aceite tiene mayor densidad que el agua, se tienden a juntar. Entonces ustedes van a ver que se van moviendo esas capas o esas tectónicas de placas que estamos simulando con aceite, se van a ir moviendo hasta que se junten. Cuando se juntan cambian de dirección, pues ya tiene otro peso. Tienen otro peso, entonces van cambiando de dirección hasta que se junta con otra y así, y por ahí se separan. Lo mismo o algo similar pasa acá en el mundo con la tectónica. Más o menos en un ejemplo gráfico como para que se entienda. Esto en millones de años, ¿no? Millones de años. Así que cuando lleguemos a ese tema, me gustaría escucharte, Radesh. Bueno, finaliza en 11 minutos, soy un docente pobre, así que no tengo para pagar Google, Google qué sé yo, Google empresarial, que te deja 2 horas más o menos. Bueno, hay otra pregunta. ¿Quién más había levantado la mano? Me dijeron uno más. Lo tengo tapado acá. No hay más. Bueno, estamos más o menos, queda claro. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna No, pregunta? que ya estuvimos con vos, Nico, ya estuvimos el año pasado, ya sabemos cómo es el sistema, ya está. Sí, sí, el sistema es el mismo. Yo vi el mail, lo mandaste a creo que 25 personas, así que habría 12, 13 parejas para lo que es el laburo del parcial 2. Te digo, Ajá. para que tengas en cuenta las regiones, porque tampoco somos tantos, somos menos que el año pasado. Sí, incluso hay estudiantes que están ya, creo que están del año pasado y ya hay otros que están, me parece, con la materia aprobada. Siempre quedan colgados ahí, viste, en la plataforma que no le dan de baja la materia y bueno, y quedan ahí. Así que yo calculo que sí, unos 24, ponerle 22, si son 12. Mira, del año pasado, de los que éramos de distancia, estamos matriculados 22, pero hay 2 chicos de presencial que se pasaron. Ahí está Camila y también Alan, que se pasaron de presencial a distancia. Así Ah, que, mira, sin contar alguno que recursa, que yo, estamos hablando de 24 personas. Se meten Camila en y 2 regiones. Alan eran presenciales. Sí, Camila y Alan en presencial. Ah, mira. Sí, Ana también se pasó. Ah, bien. Y no sé si hay alguien más. Alan también. Sí, Alan, Ana, pero Ana. él está en la facu, por eso no está en la reunión. Ah, listo, listo. Bueno, hay una situación cuando se pasan, porque ellos, el grupo, la mayoría del grupo ya venía conmigo del año pasado, Ana, cuando, Muteate, Ana. ahí está. Bueno, hay una situación que es, la mayoría del grupo ya venía conmigo el año pasado, como son 2 de presencial que se han pasado para este año, tienen que llevar para la próxima salida algún postre especial para el grupo. Esa es la regla. Un bizcochuelo con nueces arriba, qué sé yo. ¿Qué decís, Bardadell? Vos te prendés Tres Bardadell. son 3, Nico, son 3. Son 3, bueno, listo. Estoy de acuerdo. Bien. Un budín de banana, por ejemplo, cosas ricas así. Bueno, si no hay, bienvenido chicos, bienvenido Camila, bienvenido Alan y bienvenido Alex. No es Alex, No, pero no Ana. importa. Ana, Eh, Alan y Camila. Ana, Allen y Camila, bienvenidos. Me alegro tenerlos por acá. Gracias, Ya gracias. nos vemos ahora en el presencial, que vamos a repasar más o menos esto que hemos hablado. Ver un poquito de lo que vamos a ir a ver allá en la cordillera frontal, aunque ya tuvieron la charla el año pasado, no ha variado, no ha habido un movimiento tectónico tan grande que cambió la cordillera frontal.
ni un proceso erosivo tan grande que haya cambiado la configuración, pero bueno, más o menos remachamos o volvemos a hablar sobre eso para que queden algunos conceptos un poquito más fijos. Así que bueno, la presencial antes de la salida, después seguramente lo encontramos en la salida en el terreno. Yo le doy la charla a los de primero, creo que ustedes van acompañando a los de primero, así que algunos van a estar ahí y otros no. Y bueno, ya después nos vamos encontrando en las salidas. En mayo vamos a tener 1 o 2 o 3 encuentros así a distancia, virtuales, con grabación para que lo puedan ver después. Y bueno, ya saben cómo, los que saben cómo es la materia, es lo mismo, nada más que cambian los contenidos. Así que bueno, un gusto verlos de nuevo, che, una alegría. Bueno, ¿las fechas de los parciales están puestas en el programa que abriste recién o las pones después? La fecha y los parciales lo voy a poner ahí en los programas, acuérdense, en el programa digo, en el cronograma les voy a poner. Acuérdense que si se superpone con algún parcial de alguna otra materia, pasamos a la semana siguiente o pasamos a la semana anterior, siempre y cuando no tengamos la salida en el medio. Así que tratemos de, o sea, yo tengo esa flexibilidad para ir modificando las fechas de los parciales. Yo les pongo un día miércoles, si quieren un día jueves, si quieren un día lunes. El consenso lo arman ustedes. Ustedes dicen, yo les pongo la fecha, les fijo la fecha en el cronograma y ustedes ahí verifican. Llegado ya la fecha, nosotros decimos, che, tal día tenemos parcial o está la salida. Bueno, yo lo voy a armar de acuerdo a la salida. O cualquier situación. Entonces ustedes acuerdan un día, me gustaría el lunes, me gustaría el viernes, me gustaría el jueves, acuerdan ese día y se puede rendir las 24 horas, así que está bueno eso, está fácil. Pero bueno, lo mismo así, acuerdan y ahí lo metemos este día. Listo. Gracias. Bueno, grande Seba. ¿Alguna otra inquietud? Michi, ¿querés decir algo? ¿No? Bueno, que te quiere dormir nomás. Es Muy como mi gata. participativo. Mi gata duerme todo el día, duermen 22 horas de 24. Son divinos. Y se tiran así con la panza para arriba como diciendo, acá estoy. Son divinos. Y te vigilan, ¿viste? Se ponen en lo alto para saber, son los líderes de la manada, vos sos un cachorro de ellos. Entonces se ponen arriba, ellos miran, ¿viste? Que yo esté seguro. A mí me da gracia porque yo tengo la ventana, tengo la cama y la ventana ahí. Entonces escucha un ruido y se para. Pero no es que se para en 4 patas, se sienta con las 2 patas y queda con las 2 patitas así y se queda así mirando y yo empiezo con la orejita para otro lado. Está atento a que no venga nadie a molestarnos a nosotros. ¿Viste? Divina, es divina. Es un sol. Bueno, la mía se llama Nepal, es muy bonito, nombre por el país. Bueno, chicos y chicas, nos vemos pronto. Grabo y empiezo a grabar y en un ratito ya les subo el video para que lo repasen, si hay alguna duda en cuanto a cómo hace la materia. De todas formas también me escriben acá por plataforma interna, me escriben al celular, correo electrónico, lo que quieran, ¿eh? Nos vemos pronto, nos vemos la próxima. Quédense, Bueno. cuídense y Nos vemos. Dale, gracias, Nico. Nos vemos. Nico, gracias.